Muy buenas mi gente, hoy vamos a ver una de las herramientas más importantes y poderosas que nos trae DaVinci Resolve 19. Una herramienta que es un bombazo, que es el Film Look Creator o creador de look de film cinematográfico. Es una herramienta que con un solo nodo nos va a permitir cambiar un montón de cosas en un solo mismo sitio y darnos al final un look muy profesional. Es una herramienta que revoluciona el color grading y que, en mi opinión, acaba con el negocio de los LUTs predefinidos vendidos por internet. Vamos a ver cómo crear tu propio LUT en un minuto y que sepa y huela a cine. Soy Manu Cuevas, esto es Escuela de Videografía Dentro Vídeo. Bueno, y aquí estamos en DaVinci, me he traído este clip, ¿vale? De un trabajo que hice, aquí un chico haciendo circo. Entonces, bueno, antes de meterle el Film Look Creator, le voy a hacer una corrección súper rápida y súper básica. Lo único que voy a hacer es, lo primero, subirle el contraste, ¿vale? Vale, ya sé que se me ha quedado muy abajo, entonces voy a subirle el offset, que sería subir toda la imagen para arriba. Y ahora lo que voy a hacer es subir el gamma, bajar el lift. Vale, mirar, bueno, ya de antes a ahora ya tengo algo más parecido a un Rec 709 o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, bueno, voy a hacerlo un poquito más, ¿vale? Le voy a subir un poco la saturación, ¿vale? Y entonces aquí le voy a bajar los azules, o sea, perdón, los rojos, bueno, algo así, y igual un poquito más de luz en total y un poquito de ganancia. Venga, va, así la dejo. Vale, pues aquí tenemos la imagen, ¿vale? Ya tenemos la corrección de color básica que he hecho, muy básica, pero bueno, para tener algo aquí para empezar a tirar. Y aquí le ponemos el Film Look Creator, ¿vale? Bueno, de primeras, mirar ya lo que ha hecho así con un estándar, ¿vale? Voy a ampliar el grano que le ha puesto todo, ¿vale? Está muy cinematográfico, ¿vale? Ya así con un estándar así, como un LUT predefinido. ¿Por qué? Le acabo de poner el LUT y cuando se lo pones por defecto te viene el default 65 milímetros, ¿vale? Tienes más, el default 35, veis que está más oscurete aquí, ¿no? Mirar el 65 otra vez y el 35, ¿vale? Está más oscurete. Cinematic, te lo pone a 2.45 creo que es. Bleach Bypass, que esto puede molar, la verdad, en algunos casos. Nostálgico, que aquí ya te cambia el tamaño de la imagen y todo, me parece ya, hombre, para cosas muy concretas. Y luego Default No Effects o Custom. Vamos a ponerlo Custom, porque lo que vamos a hacer es tocarlo, ¿vale? Color Blend es... Bueno, si yo el Color Blend lo llevo al mínimo, lo que estoy haciendo es que todas las settings, todas las opciones que tengo de color aquí más abajo, pues las estoy quitando, ¿vale? Entonces, todo lo que toquemos aquí luego lo podemos subir o bajar como si fuera un máster todo, como veis, ¿vale? Y con los efectos lo mismo, pero como ahora mismo, bueno, ahora mismo no hay ningún efecto todavía puesto, creo, o sí, a ver, grano, ¿hay, no? No, pero los efectos todavía no están funcionando, vale, perfecto. Entonces los efectos, si yo le pongo efectos, ¿vale? Entonces aquí también me los baja o me los sube. El 3D LUT Compatible, ¿eso qué quiere decir? Que solo te va a dejar hacer efectos que sean compatibles con subirlo a un LUT luego, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ha quitado el Effect Blend, ¿vale? O sea que si lo queremos para hacer un LUT, le tenemos que quitar los efectos estos. Yo todavía no le he metido ninguno, pero vamos a ver, igual le metemos. Color Space Overrides. ¿Esto qué es? Esto es el cambio del espacio cromático de toda la vida, ¿vale? Lo que hace fundamentalmente este Film Look es meter una serie de nodos que son fundamentales para crear un buen film, un buen contenido con un look cinematográfico, todo lo que necesitas meter. Lo primero es el cambio del espacio cromático. Yo esto lo grabé con una Blackmagic, ¿vale? Entonces, la entrada va a ser Blackmagic Design White Gamut 4.5, ¿vale? Y la línea de tiempo va a ser Blackmagic Pocket 6K Film Generation 6. Bueno, mirad ya el cambio bestial que hay aquí. Ahora, en el cambio, en el espacio final, pues yo lo voy a pasar a un Rec 709, ¿vale? Como es un estándar profesional, pues vamos a grabarlo, vamos a dejarlo a Rec 709 Gamma 2.4. Vale.
antes y después. Mirar la diferencia ya. Igual está un poco pasado. Ahora yo me volvería al contraste y lo bajaría un poquito, el contraste, y también subiría los rojos, los azules arriba, un poquito. Ahí, vale. Bueno, pero mirar el antes y el después. Ya vamos teniendo algo muy cinematográfico. Bueno, aquí la exposición aquí es muy suave. La verdad, puedes tocar mucho y puedes cambiar mucho la exposición. Básicamente lo que he hecho con las ruedas primarias lo podríamos haber hecho con esto solo. Lo que pasa es que así se hace más rápido. Entonces, bueno, voy a subir un poquito la exposición. El contraste, yo creo que ahí está muy bien. Si voy más me paso, lo quemo. Fijaros, ¿vale? Entonces 1, 2, 5 lo voy a dejar, ¿vale? Aquí puedo subirle los highlights. No sé si lo veis, se ve más en la puerta y todo eso, ¿vale? Las luces altas se suben. Ahí, ¿vale? Y también lo veis en la gráfica. No hay muchas, entonces tampoco se nota mucho. El fade se va a notar mucho, que es el oscuro. ¿Veis? Subir el oscuro, que te da un look vintage. Si os dais cuenta, mirad, si subes el oscuro mucho, te da este look vintage, ¿vale? Que puede ser interesante para algunos casos. Mirad, muy cinematográfico. Pero bueno, esto si queremos es el look. Si no lo queremos, lo quitamos, ¿vale? Medio lo quiero un poco, lo voy a dejar a la mitad. El white balance también se trabaja súper bien aquí. Fijaros que la imagen la tengo muy cálida, ¿vale? La podría llevar un poquito más fría ahí. Por ejemplo, el tint funciona como el que tenemos ahí en las ruedas primarias, funciona muy bien, ¿vale? Skin bias es que coge solo los tonos de la piel. Vale, aquí obviamente los tonos de la piel no los coge porque es que no hay cara ni hay nada, ¿vale? Pero los coge normalmente mucho si tienes un hero shot, ¿vale? ¿Vale? Aquí se está confundiendo, pero normalmente, si tú tienes una persona delante de la cámara, lo coge muy bien el skin bias, ¿vale? La saturación subtractiva, que lo que hace es como darle más vivacidad a la saturación, está muy bien, pero si nos pasamos podemos cargarnos la imagen mucho, ¿vale? Entonces, bueno, la subo un poquito, ahí, bueno, a ver cómo va ahí la imagen de antes ahora. Mirar de cómo venía a cómo está ahora, ¿vale? Y bueno, richness es lo mismo, trabajar la saturación. Esta saturación está muy bien porque la trabajas sin tocar la luminancia, ¿vale? Entonces es una saturación muy realista. Entonces por eso hay que tener cuidado porque mirad a dónde podemos ir. Pam, 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 pam. Y si os dais cuenta, la luminancia prácticamente no se ve afectada. Así que bueno, voy a dejarlo por ahí, ¿vale? Y bueno, un bleach bypass también, si lo queremos hacer así rollo bleach bypass, pues mirad, queda muy bien la verdad también, mirad, tan, ¿vale? Entonces bueno, vamos a volver a una imagen como la que teníamos más o menos, por aquí, venga, por aquí. Entonces, estos son los color settings que les hemos puesto. Si lo quitamos, mirad cómo está, y si lo ponemos, mirad cómo está, ¿vale? Aquí voy a quitarle el bypass, ¿vale? Porque no quiero hacerlo en bypass para nada. Así que ahí lo voy a dejar, bueno, un poquito, le voy a quitar. Ahí lo dejo, ¿vale? Vale, enable split tone. ¿Qué es el split tone? El split tone lo que hace es como diferenciarte mucho los rojos, los verdes y los azules, ¿vale? Te los separa, digamos, en la gráfica. Entonces, si yo le doy a split tone, le voy a poner mucha amount, mirar cómo me tira los rojos por ahí, ¿vale? Sobre todo las luces altas que son blancas se convierten en rojas, ¿vale? Si le cambio el huge angle, ¿vale? Cambia todo, ¿vale? Ahora fijaros cómo si yo estoy al tope, aquí paso de verde, de rojo, de azul, ¿vale? Puedo hacerle todo esto, ¿vale? Y el pivote también, pues, funciona para trabajar también el split tone, ¿vale? A ver, si lo quito y si lo pongo, si lo quito y si lo pongo. La verdad es que mira, me ha gustado lo que ha hecho. Fijaros cómo de repente hay más azules en las puertas, ¿vale? Que estaba demasiado, la imagen demasiado cálida en general, ¿no? Ahora como que tiene un poco más de contraste a nivel de temperatura también, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos eso, la viñeta, la mítica viñeta, ¿vale? Que siempre pongo yo, que simplemente es oscurecer alrededor, si la damos, ¿vale? En función del tamaño, más viñeta, También, si le damos mucha viñeta, esto queda muy retro, que como es para un vídeo promocional, esto quedaría bien, Así que mira, la voy a dejar,
La voy a dejar la viñeta, y bien grande además. Ahí, vale. Vale, el halation lo que hace es suavizar, ¿vale? Los tonos de la piel, de la cara, suaviza, ¿vale? Entonces aquí no se ve muy bien, pero si veis en la curva gráfica, sí que se ve, ¿vale? Si yo lo quito y lo pongo, mirad, también se nota en la rueda circ, el elemento de circo, y si miráis en su cara, ¿vale? Ahora hago zoom, se nota bastante también, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a quitar, a mí no me interesa. El bloom es generar este desenfocado en las luces altas. Mirar la rueda, si lo subo al tope, mirar la rueda cómo empieza a brillar mucho más, ¿vale? Esto a este tipo de clientes les gusta mucho, que la rueda brille mucho, claro. Entonces, mira, pues esto sí que se lo voy a dejar, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Aquí sin, aquí con, mirar cómo se rompen las luces ahí y queda ese difuminado bonito, que queda muy cinematográfico. Grano, si le metemos grano o no le metemos grano, ¿vale? Sin grano con grano, sin grano con grano. La verdad es que tienes todas las herramientas aquí para tocar el grano y dejar ese look. Bueno, yo ya traía un look con mucho grano, ¿vale? Si veis, en el mío hay grano y me gusta, y creo que le deja muy bien la imagen, ¿vale? El flicker es como esta imagen del cine mudo, ¿no? Que como que se notaba que iban pasando fotogramas porque estaba a menos fotogramas, ¿no? Entonces, mira, si lo subo al tope, da un look muy retro también. Mirad, tengo que darle al play para que lo veáis. ¿Veis lo que hace? Ta, 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 ta. ¿Veis? Sin flicker. Con flicker. Taca, 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 taca. La verdad es que queda muy bonito también y da un look muy cinematográfico. Sinceramente, en muchos sitios no lo metería, pero aquí, como esto va a ir con música, en plan videoclip, en plan tal, sí que lo voy a meter. Queda muy bien. Oye, si te está gustando el vídeo, dale a like y suscríbete, anda, que así me ayudas un montón a crecer el canal y así puedo invertir más tiempo en generar contenido como este para que te valga. Gracias. Vale, el Gatewave lo que hace es como hacer como los movimientos típicos de cámara en mano, ¿vale? Pues para ponerlos. Mirad, si yo lo pongo al tope para que veáis cómo parece que llevo la cámara en mano. Yo este plano lo estaba grabando con una Steady, pero aquí está como mucho más tac, tac, tac. Y hombre, le da algo, también. Sin él y con él. Pam, pam, pam. Hay mucho movimiento arriba y abajo, si os dais cuenta, meten. El Film Gate, que el Film Gate es meterle ya, pues, temas de formatos más retros, ¿vale? Como veis hay mucho rollo retro por aquí, 8 milímetros y tal, ¿vale? Yo no lo quiero para esto, ya le he metido demasiado retro al asunto. Y bueno, luego la fusión general es, pues, cómo quieres que todo se fusione, ¿vale? O sea, si lo quieres al tope, que es como estaba, o lo quieres un poquito más bajito, ¿vale? Porque igual te has pasado en alguna cosa. Bueno, y lo dejamos por aquí. Y entonces teníamos esto y pasamos a esto. ¿Quieres saber más? Mira mi siguiente vídeo que estará por aquí. Dale, dale, gracias. Hasta la próxima.